llevando la jangada río abajo por el Alto Paraná. Es el peso de la sombra derrumbada que buscando el horizonte bajará. Río abajo, río abajo, río abajo. A flor de agua voy llevando esta canción. Es el sueño de la vida y del trabajo. Se me vuelve camalote el corazón. Jangadero, jangadero, mi destino por el río es derivar. Desde el fondo del obraje maderero, con el anhelo del agua que se va. Padre río, tus escamas de oro vivo son la fiebre que me lleva más allá. Voy detrás de tu horizonte fugitivo y la sangre con el agua se me va. Banda, banda, sol y luna, cielo y agua, espejismo que no acaba de pasar. Piel de barro fabulosa, lámpara al agua, me devora la pasión de navegar. Jangadero, mi destino por el río es derivar. Desde el fondo del obraje maderero, con el anhelo del agua que se va. Contando historias. Bueno, para ir cerrando este capítulo acerca de las historias de la cocina y de las especias que tanto han aportado a la economía mundial y, como dijéramos, a la circunnavegación del globo. Pensemos que el estrecho de Magallanes, el viaje de Magallanes, quien encontró la muerte en Filipinas en 1521, se debió a la búsqueda de las especias, que el encuentro de Colón con lo que hoy es América se debió a las especias, que la circunnavegación del África en la navegación llamada de cabotaje, viendo siempre el cabo sin adentrarse en la alta mar o la mar incognitum, se debió a la búsqueda de las especias. Allí fueron con las órdenes y las empresas navieras de
el famoso Enrique el Navegante, de Juan II de Portugal, esos naucheros, Bartolomeu Díaz, quien descubrió para la Europa el llamado Cabo de la Buena Esperanza, que da la vuelta al fin del África rumbo a las Indias. Y Portugal se había lanzado a esa carrera afanosa en búsqueda de un camino alternativo a las rutas que habían sido coartadas por el sultán del viejo Mare Nostrum mediterráneo de los romanos, en la circunnavegación por la costa occidental del África. Hay una tras otra, las Azores, las Islas Maderas, las de Cabo Verde, las factorías que fue fundando en el borde del África occidental, fueron los jalones que las especias habilitaban para su búsqueda a las nacientes potencias europeas, en este caso el Portugal. Después de Bartolomeu Díaz, y también participó de esta expedición en que perdiera la vida, vino el caso de Cabral, Díaz de Cabral, que dio también por azar, por la famosa siripendia de los griegos con las costas del Brasil, que dicen estaba dentro de la línea que el Tratado de Tordesillas había dividido al mundo, el occidente para España, Castilla en ese entonces, y el este para Portugal, el Algarbes. Vasco da Gama, quien fue el segundo que dio la vuelta ya del Cabo de la Buena Esperanza y llegó hasta las Indias. Todo eso movieron las especias y, reitero, 1500 años se apoderaron del comercio mundial. ¿Qué contar de lo que fue la Nueva Ámsterdam? La Nueva Ámsterdam, que fue fundada por un italiano, quien después vendió la misma colonia a un conquistador holandés que le puso este nombre de Nueva Ámsterdam y que después fue conquistada por los ingleses, quienes le dieron el nombre de Nueva York, en homenaje a York, el duque de York, quien era el encargado dentro de la incipiente Inglaterra para estas empresas navieras. Ese es el origen de la hoy más poderosa ciudad de todo el orbe, Nueva York. También por las especies, ya que Holanda después birloqueó o cambió esta colonia llamada Nueva Ámsterdam por sus posesiones allá en Sumatra, en la otra parte del globo, porque allí sí estaban las especias. Sin embargo, en lo que hoy es Nueva York, solamente había pieles de castor. Reitero, las especias movieron la economía, la política, la guerra mundial durante 1500 y más años. Pero allá fue decayendo su uso cuando, mejor dicho, se incrementó su uso, lo que la hizo perder valor, al igual que el resto de las especies, azafrán, nuez moscada, clavo de olor, cuando va permeando hacia el pueblo y las masas comparten también el deleite de sus gustos, van perdiendo valor. Y en Versalles, en el siglo XVIII,
el gusto de la comida cambia. Y allí nace lo que se conoce como la comida moderna, donde nada de estos ingredientes aparecen en forma porcentualmente significativa en las recetas del mundo moderno. Nada de pimientas, nada de clavo de olor, nada de nuez moscada, nada de azafrán, que es eso de darle un color distinto al arroz. Cada plato debe saber a su propio sabor, porque estos ingredientes, estas especias, lo único que hacen es cambiar el gusto original de cada uno de los productos primigenios. Y esto nace en Versalles, en la corte de Luis XIV, donde un nuevo cocinero larga 6.000 recetas donde cada plato tiene que saber a sí mismo, sin todos estos artilugios que lo único que hacen, reiteramos, es cambiar el gusto originario de cada producto. Pero hay algo que sí o sí viene a dar por tierra con las especias, y son otros productos significantes de lujo que nada aportan al organismo, o que aportan mínimamente, discutible, ya en sus inicios, su real aporte a través de la cafeína, que son 3 nuevos productos conocidos, pero que no tuvieron hasta entonces esa invasión con que aportaron a la Europa desde los 3 continentes que la enmarcan. De América el chocolate, de África el café, de la China y del Asia el té. Vinieron a sustituir a las especias como significantes del lujo europeo. Una historia particular tuvieron a partir del siglo XVI, del siglo XVII. El café creemos originario de las zonas altas de Etiopía, vino a irrumpir no solamente en la Europa como bebida, aportante de cierta actitud distinta del cuerpo a través de su toma, sino que creó un nuevo ámbito social, los cafés, hasta ahora existentes en todo el orbe. Los cafés nacieron en París, en Roma, pero tuvieron su mayor cantidad de negocios en Londres. Hoy creemos que es el té la bebida que caracteriza a los ingleses. No, primeramente fue el café. En todos estos lugares, desde ya en un momento determinado, los reyes prohibieron y suspendieron todas las actividades de los cafés y ordenaron su cierre, porque en estos ámbitos donde se reunían a beber esta bebida, por supuesto se criticaba y se creaban movimientos facciosos, sediciosos, que atentaban contra la seguridad del reino. Ya veremos cómo el rey de Inglaterra, tras ordenar el cierre, debió retractarse y permitir nuevamente su apertura, porque era peor el efecto de la prohibición que de la existencia de los cafés. Ya vemos cómo la City, conocida como tal, nace de un café, cómo los diarios, o sea, los reporters, nacen de los cafés. En el centro del café se colocaba una pizarra donde allí se
consignaban los movimientos de las naves que andaban a lo largo y a lo ancho del orbe, trayendo café, té, chocolate y el movimiento de las acciones de los mismos. Ya veremos cómo el chocolate proveniente de América aportó lo suyo, cómo fue revolucionaria su aparición en la comida europea. Si pensamos que hoy se come lo salado y después el postre, y nos pareciera que esto fue siempre así, no. Allá en la época antigua, la comida era agridulce. Generalmente se servía primero lo dulce y después lo agridulce. Muchas veces también se servía lo dulce concomitantemente con lo salado y después el plato fuerte, que era salado pero a su vez dulce. La comida varió mucho a través de la historia y tiene, como decíamos, su propia historia. Y es también la del chocolate, que nace en la zona del Amazonas y después es llevado hasta la América Central y gustaron del mismo, haciéndolo bebida de los dioses, los mayas, los toltecas, los mixtecas, los aztecas. Y fueron de los aztecas que llevaron los españoles el chocolate. El primero que llevó desde ya fue Colón, una saca de chocolate que hizo así su irrupción en historia, en Europa. Y qué hablar del té. El té, que es de una zona septentrional de la China, fue primero llegando al centro de la China en un canal de 1.600 kilómetros que hicieron para unir el río Amarillo con un afluente del mismo, los chinos. Y así el té fue difundiéndose en ese vasto imperio. Llega a la Europa y desplaza al café nada más y nada menos que en Londres, haciendo que hasta hoy consideremos al té inglés como una bebida de marca registrada. Vamos a compartir algunas lecturas acerca de la suerte de estas tres bebidas que, como anunciáramos, desplazaron a las especias y que seguramente serán desplazadas, pongamos nuestro aporte regional, por la yerba o por el mate, que ya se exporta y que seguramente, por eso de que el lujo es la ostentación de aquello que nada tiene de valor en sí, pero que hace a la distinción y a la pertenencia de clase. Hablábamos de que el nuevo sabor de la cocina nace en Versalles en el siglo XVII. El corazón de la nueva teorización culinaria es una suerte de nueva cocina adelantada a su tiempo. Una cocina donde una sopa saludable sea una buena sopa de burgueses, bien nutrida, con buenas carnes bien elegidas, reducidas a caldo, sin picadillos, hongos, especias ni ningún otro ingrediente, sino que la sopa sea simple, que la sopa sea simple, dado que lleva el nombre de la salud, que la de col
el col es el repollo, tenga gusto solo a col. La de puerro a puerro, la de nabo a nabo, y así sucesivamente, dejando las composiciones para las pociones, los pasteles, las tostadas y otros enmascaramientos, de lo que se hace una degustación más que llenarse. Y eso que digo para la sopa, lo quiero para todo. Eso que digo para la sopa, lo quiero para todo. Debe servir de ley para todo lo que se come. Debe servir de ley para todo lo que se come. Esto está en el libro titulado Las delicias de la campaña, obra del cocinero Bonefons. Una cocina donde no haya lugar para los cocineros que piensan que basta enmascarar y adornar sus platos todos en confusión para pasar por hombres capaces, cuando es aquí que se confunden. Y es desde aquí que llega a menudo el disgusto por la comida, dado que ellos no poseen un método de trabajo. Mezclan y llenan sus cacerolas indiferentemente, sin cambiar la cuchara o al menos limpiarla. Así que dan el mismo sabor a todos sus platos. Mientras que no hay nada más, dice Bonefons, no hay nada más que le guste al hombre que la diversidad, sobre todo a los franceses. Por eso buscan diferenciarse lo más que puedan y distinguir entre el gusto a las especias y el gusto de lo que se cocina. Todo debe tener sus gustos naturales, no usar especias ni enmascaramientos. Se trata de un personaje muy influyente debido a su posición. Es el valet de cámara nada más y nada menos que del rey Luis XIV. Está en el centro de la cocina francesa. Y dice, pone el acento en los vegetales. Dice que lo que más gusta a los franceses son las hierbas frescas, las hierbas silvestres. Los vegetales casi siempre sustituyen las especies en la preparación de salsas y guarniciones. El perejil, dice Bonefons, es francés y le da el gusto a todas las preparaciones y se emplea casi en todas partes, ya sea por su gusto o por su color. Los franceses, pues, fueron quienes cambiaron el gusto de las especias por el gusto natural de cada uno de los productos. Los lechones sin salsas, sin naranjas, sin cerveza, solo con sal y perejil. Pues bien, vayamos a alguna anécdota acerca de esos otros 3 sabores, reiteramos, que hasta ahora se enseñorearon de la historia. El té, el café y el chocolate. ¿Cuándo nacieron los cafés? A partir del último cuarto del siglo XVII, todo cambia en Europa. En las cortes y en los palacios, estos productos de nicho explotan en el mercado. El vehículo fundamental son los cafés, en el sentido de lugares abiertos al público, donde estas bebidas se preparan, se venden y consumen. Escuchen, porque hasta ahora está el célebre, mítico café Procope en París, que se abrió en 1686, Procope, así se llama este café, en Saint-Germain frente a la Comedia Francesa, y fue abierta por el siciliano Francesco Procopio Cutò, más conocido como Procopio de Coltelli, italianización del nombre. En el local fueron personajes como Danton, Marat, Voltaire, Diderot, y hasta ahora existe este café, Procope. A ver si podemos encontrar Procope.
en París. O el café abierto en 1683 por el polaco Jerzy Franceski Kulczycki en Viena, gracias a las grandes provisiones de café que habían sido abandonadas bajo el muro de Viena por el ejército turco en retirada y que el general Sobieski les regaló a cambio de los servicios como informantes a Kulczycki, que conocía la lengua turca porque había pasado prisionero de los turcos, donde aprendió a preparar café. Pero la verdadera patria del café en Europa es Londres. Parece extraño, justo ahora donde mimetizamos a los ingleses con el té. Sin embargo, ya en el año 1663 en Londres se habían censado 82 cafés y al final del siglo ascendían a varios cientos. Pero más allá de su número, es su función social la que los caracteriza a los cafés, haciendo del consumo del nuevo producto un pilar de la naciente sociedad. Se abren por primera vez también en el siglo XVIII los cafés para señoritas. Las damas en Londres pueden también ir en salidas sociales antes de la era victoriana a departir un café con sus amigas. El café de Edward Lloyd, que da el nombre a la empresa de seguros hasta ahora existente, que se crea en Londres en el año 1668. Bueno, tanto para contar sobre estas historias de las especias, de estas bebidas, el café, el té y el chocolate. Agregaremos después, desde ya, nuestra exquisita yerba mate. Ya hablamos de la cerveza, hablamos del vino, hablamos de las bebidas espirituosas que tanto hicieron y hacen por la historia de la humanidad. Desde aquí, nuestras Contando Historias. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarme y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tengamos la eternidad,
todo allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí, sabor